Hola, en este tutorial vamos a estar hablando acerca del panel de capas de Illustrator. La idea es hablar un poco de la organización de un documento desde el punto de vista del diseñador de los elementos que van a estar trabajando en la hoja. En este momento, como pueden ver, estamos frente a lo que va a ser un folleto, que consta de una imagen principal, el logo del lugar del cliente del que estamos hablando, algunos servicios que están enumerados arriba con viñetas circulares, un texto abajo que todavía no ha sido escrito, por eso estamos utilizando eh, lo que vendría a ser un texto falso, ¿verdad? Es decir, un texto que simplemente está para hacer las veces de contenido. Esta promoción va a ser lanzada en agosto, por lo tanto, ese texto promo agosto ya está definido y por eso lo tenemos en ese lugar. Hablamos de un folleto que no tiene mayores inconvenientes, es decir, no es algo muy complejo, es algo relativamente simple. Pero si nos pasamos a la visualización de líneas, control Y o comando Y si están en un Mac, van a ver que la disposición de la información hace que algunas cosas se solapen, ¿verdad? Que haya elementos que quizás sean más fáciles de agarrar que otros, pero que si tenemos las guías inteligentes activadas, por ejemplo, cada vez que uno pasa por encima de uno de esos objetos, se resalta y podemos ver qué tantas cosas están formando el archivo en este momento. Acá tenemos unos rectángulos que, como dice la herramienta de relleno, este, son de color celeste. Vamos a volver a la vista normal, otra vez con control I o comando I. Estamos hablando de estas líneas de aquí, el texto de promo agosto, la fotografía, todo está trabajando eh, en una misma capa, lo que puede llegar a ser que cuanto más contenido tengamos, más difícil sea de lograr llegar a ese objeto. Peor aún cuando estamos hablando de cosas que están agrupadas y tenemos que entrar dentro de un objeto agrupado para poder seleccionar el elemento del grupo que queremos editar o mover. Para eso está el panel de capas que nos va a ayudar a distribuir. Vamos a correrlo para afuera. El panel de capa, como decía, nos va a ayudar a distribuir la información de manera más ordenada para que nosotros podamos acceder exactamente a lo que queramos sin sufrir mayores inconvenientes. Como pueden ver, yo aquí ya creé varias capas. Una se llama imágenes, texto, logos y guías. Eso es porque si bien en esta página de este documento yo tengo todo dentro de la misma capa, que es la manera en la que regularmente los diseñadores trabajan, ¿verdad? Cuando yo apago la capa, y esto nos recuerda un poco la forma de trabajar de los canales de Photoshop, ¿verdad? Con este pequeño ojito puedo apagar la capa, pero en este momento desaparece todo el contenido. Para eso yo seteé un documento en el cual, por ejemplo, si yo apagara la capa que contiene las guías, simplemente desaparecería en esta hoja la guía, que es el rectángulo o el marco que me está eh, señalando hasta dónde puede llegar la información. Yo me puse un marco de 1 centímetro para estar seguro de que no iba a haber ningún corte de material que pudiera llegar a estar afectando textos importantes del documento. Si apago el tema o la capa logos, desaparece el logo Costa Spa. Lo mismo cuando trabajo con textos, como pueden ver desaparecen todos los textos. Y con imágenes me está desapareciendo todo lo que estoy usando como fondo en este momento. La ventaja de trabajar con capas es que nosotros tenemos la posibilidad, por ejemplo, de bloquear capas, presionando en este espacio aquí. Al bloquearlas, esas capas dejan de ser editables. Por ende, si yo presiono aquí, nunca voy a agarrar el texto, sino que voy a estar siempre trabajando en la única capa que está en este momento siendo accesible, que es la capa de imágenes. Lo mismo si por el contrario quisiera destrabar solamente la capa de logos, puedo hacer clic en cualquier lugar de la página y no voy a estar pudiendo seleccionar nada. Sin embargo, si quiero trabajar sobre el logo, lo puedo hacer sin ningún problema. Otra de las ventajas que tiene esto es que, como pueden ver,
las capas tienen colores y cada uno de los objetos que pertenece a una capa queda señalado de ese color. Por ejemplo, los textos que tienen el color rojo, ¿verdad? Están, cuando uno selecciona, se iluminan de color rojo. El verde está para la capa de logos. Todo lo que es imágenes está en azul. Y las guías en este momento están, cuando uno las selecciona, en un color azul bastante más oscurito. Por ejemplo, si quisiera seleccionar solo las guías, puedo hacer así y ahí tienen el color. Otra de las cosas muy interesantes que tiene esto es que cuando le damos doble clic, por ejemplo, a una de las capas, nos abre una pequeña ventana en la cual podemos nombrarla, por supuesto. Cuando uno crea capas, vamos a ver que vienen con un nombre que es capa y el número supuestamente correspondiente a esa capa. Podemos personalizar el color. Si ninguno de los colores que tenemos aquí nos gusta o si por alguna razón llegamos a tener tantas capas que usamos todos estos colores, podemos venir a medida y directamente seleccionar un color que a nosotros nos agrade. Tienen acá una serie de opciones que les permite trabajar esa capa. Por ejemplo, podemos hacer que esta capa sea imprimible o no a la hora de crear el trabajo, que se pueda previsualizar. Eso habla de que cuando nosotros ponemos el documento en formato de previsualización, esa capa de repente no queremos que aparezca. Podemos estar hablando, por ejemplo, de la capa de guías, ¿verdad? Que es una capa que no vamos a estar interesados en que se imprima ni en que se muestre o que se previsualice. Podemos bloquearla ya de entrada para que nadie la pueda editar o atenuar imágenes hasta un determinado porcentaje. Esto quiere decir que cualquier imagen que yo coloque en la capa va a estar atenuada a ese porcentaje. No voy a tener que hacerlo a mano, ya va a quedar por defecto atenuada a ese porcentaje. Vamos a hacer la prueba con la capa de guías, por ejemplo. Vamos a darle doble clic. Vamos a decirle que no se imprima y que no se previsualice. Cuando le damos OK, inmediatamente ven que, por ejemplo, hay algunas cosas que han cambiado. El ojito, que está siempre prendido, en este momento nos aparece como si estuviese hueco. Y la palabra guías quedó inclinada como si estuviera italizada. Si yo enviara a imprimir el documento en este momento, vamos a hacer una impresión de prueba en el PDF. Vamos a decirle que queremos imprimir la página 2. Ya pueden ver en esta previsualización aquí que no está la capa de guías, ¿verdad? Y por ejemplo, si quisiéramos hacer una previsualización de acoplamiento, que eso es para ver el tema de las transparencias, cuando le damos la opción de previsualizar, podemos ver que nuestro documento no tiene las guías. Son una capa que no está trabajando. Esto funciona realmente muy bien a la hora de organizar un documento. También, como pueden ver, hay unos pequeños triangulitos al lado del color de la capa. Esos triángulos nos permiten a su vez ver qué tantos objetos están contenidos dentro de las capas y seleccionarlos particularmente. Por ejemplo, si yo quisiera seleccionar el texto promo agosto, puedo venir aquí donde dice promo agosto, que es el texto que queremos, lo puedo apagar y estoy apagando solamente el texto en particular, no estoy eliminando la visualización de la capa en general. Como pueden ver, los otros textos están. Lo mismo puedo hacer, puedo bloquear solamente este texto y el resto de los textos siguen siendo completamente editables en cualquier momento. Noten que cada vez que agarramos un ítem de la capa, tenemos un rectángulo aquí del color de la capa que nos está indicando que este es el elemento que está seleccionado en este momento. Podemos cambiarlo de capa simplemente arrastrándolo y llevándolo a otra capa. Vean cómo ya cambió de color. Esto quiere decir que ahora pertenece a la capa azul. Si lo llevara a la capa de logos queda verde. Hago así, apagamos la capa de logos para hacer la prueba y el texto desapareció. Es una manera extremadamente sencilla de mover información de un lugar a otro sin necesidad de complicarnos la existencia, estando dentro de un diseño que tiene mucha complejidad. Por ejemplo, si yo quisiera, digamos, agarrar más de un objeto, digamos que quiero, por ejemplo, agarrar más de un objeto, con la tecla Shift puedo seleccionar varias capas,
¿verdad? A la hora de crear nuevas capas, vamos a venir por aquí, tenemos un botón aquí que simplemente es cliquearlo y la nueva capa, como dijimos, aparece con el nombre capa y el número que le correspondería. Como había 4 capas, le puso capa 5. Simplemente damos un doble clic y nos permite editar el nombre, o hacemos un doble clic aquí y volvemos a la pantalla en la que podemos editar ya varias opciones de capa. Otra de las cosas que podemos crear directamente al estar posicionado en una capa es una subcapa. Vamos a abrir un poquito acá. Creamos una subcapa y vean que ahora la capa 5 está creada dentro de la capa texto y tiene un color diferente. Vamos a cambiarlo para que sea un poco más notorio. Vamos a ponerle verde. Y ahora sí pueden ver que esta capa, cuando yo cierro la capa texto, esa capa ya no está. Está dentro de la capa texto. ¿Ok? Otra de las cosas que podemos hacer es buscar un elemento, ¿verdad? Localizar el objeto. Por ejemplo, si yo tengo seleccionado este objeto y le digo localizar, va a abrir el panel de capa y va a ir directamente a la capa que contiene el objeto y lo va a mostrar para que uno sepa de qué objeto estamos hablando. A su vez, dentro de las capas ustedes tienen la opción de personalizar el nombre de los objetos. Por ejemplo, si yo hiciera una máscara, vamos a hacer un rectángulo. Esto es un ejemplo muy rápido y sencillo. Vamos a darle un color marrón y vamos a decir que sea transparente al 50%. Y a esta máscara, como pueden ver, el objeto está seleccionado, se llama trazado porque es un trazado rectangular, pero yo le puedo poner máscara marrón. Vamos a escribirlo bien, máscara marrón. Y a partir de este momento ese objeto se llama máscara marrón. Entonces ahora tenemos una visualización del objeto en la miniatura y aparte una localización por el nombre que nos va a ayudar rápidamente a saber dónde estamos parados. También tenemos aquí arriba un menú donde nos permite acoplar toda la ilustración y ahora todo está dentro de la misma capa, que fue lo que hice en la página anterior para que tuvieran todo junto. Vamos a deshacerlo con control Z. También tiene bueno, la opción de bloquear otras capas, pegar según capas, es decir, que si yo copiara un, un texto de este documento en esta capa y tuviese otra página y le digo pegar según capas, lo va a pegar en la misma capa en la que estaba, no lo va a pegar en una capa diferente. Podemos hacer algo que a mí me encanta, que es el tema de crear máscaras de capas. Vamos a pasar a edición de líneas para hacer un rectángulo del tamaño de la hoja. Vean que yo, por ejemplo, estoy haciendo un rectángulo en la capa texto, pero en realidad quiero que este rectángulo esté afectando a las imágenes, porque lo que voy a hacer es crear una máscara para las imágenes. Simplemente tuve que tomarlo y arrastrar el rectángulo rojo a la capa azul y ahora el rectángulo está en la capa azul y sin más simplemente le digo crear máscara de capa y rápidamente me enmascara todos los objetos en esa capa. El objeto no tiene por qué estar arriba del todo ni nada, no trabaja con las mismas reglas que las capas normales de Illustrator. Creo que esta opción les va a ayudar muchísimo a la hora de organizar sus trabajos, ni que hablar de que si quieren eliminarla, por supuesto, nuestro icono de tacho de basura directamente nos va a permitir eliminar una capa. En esta oportunidad la capa contiene información, por lo que el programa nos muestra una advertencia preguntando si estamos seguros de que la acción que queremos es eliminar. Si le diéramos que sí, obviamente borraría la capa. De repente no es algo que se utilice para hacer una tarjeta o para hacer un diseño muy sencillo que tenga 2 o 3 elementos, pero créanme que cuando hablamos ya de un diseño de un folleto tríptico o de una revistita de 12 16 páginas donde vamos a empezar a tener muchos iconos, mucho texto, mucha fotografía que se superpone, ese tipo de
elementos nos va a complicar a la hora de trabajar si nosotros no nos organizamos. Y el panel de capas está para eso. Espero que les haya quedado claro, que les sea de utilidad. Si tienen alguna duda o alguna consulta, estoy a sus órdenes a través del correo ignacio@beodiseño.com. Hasta la próxima.